Buenos días, Flori. Buen día, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Luego de haber revisado el índice, aún no lo compro, pero pienso comprarlo después de esta entrevista, su libro Sendas del Análisis, eh, pensé que podía hacerle una entrevista para hablar un poco sobre ciertos conceptos. Le escribí a usted, aceptó muy gentilmente, y me dijo que podíamos hablar del tema de la transferencia y la entrada en análisis. Así es. Si está de acuerdo, le puedo presentar y empezamos con las preguntas. ¿Cómo no? Adelante. Muy bien. Flori Krueger es psicoanalista en Buenos Aires. Es analista, miembro de la Escuela de la Orientación Lacaniana, EOL, y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. También es presidente honoraria de la Federación Americana de Psicoanálisis de Orientación Lacaniana, FAPOL. Es autora de numerosos artículos y de los libros Sendas del Análisis, que fue publicado en el 2021 en Grama Ediciones, y Trazos entre el síntoma y el inconsciente, que fue publicado en el 2012 en la colección Cuadernos de Liquideva. Exacto. Muy bien. Entonces, mi primera pregunta, Flori, sería la siguiente. Sigmund Freud habló de en distintos artículos habló sobre el concepto de transferencia. Por ejemplo, en Sobre dinámica de la transferencia en 1912, también en Puntualizaciones sobre el amor de transferencia en 1915, y en la 27ª conferencia titulada La transferencia en 1917. Si vemos un poco estos textos que son bastante conocidos, nos damos cuenta que han pasado más de 100 años desde la aparición de estos textos freudianos. Mi primera pregunta entonces sería la siguiente. ¿Cómo ha evolucionado este concepto a partir de los aportes de Jacques Lacan? ¿Y cómo se utiliza este concepto en un análisis en el siglo XXI? Bien. Se ve que has recorrido varios textos de Freud Así. con este concepto de la transferencia. Bueno, en primer lugar hay que decir que la transferencia fue un hallazgo de Freud, fue un hallazgo en el contexto mismo de su práctica clínica, ¿no? O sea, él no contaba con este término, con este concepto, si bien no lo inventó él, no lo introduce él, pero es algo con lo que él se encuentra en su práctica misma y le resulta un poco sorprendente, ¿no? Y en ese sentido lo conmueve y empieza a interrogar esto que ocurre en relación con el encuentro entre paciente y analista. Pero advierte que esta transferencia tiene como base los afectos, o sea, lo que él descubre es lo que termina llamando el amor de transferencia. Pero también advierte que no siempre se trata del afecto amoroso, sino que muchas veces también se encuentra con una cierta desconfianza por parte del paciente, con el sentimiento de que hay algo sospechoso en lo que él va diciendo, y entonces clasifica a la transferencia como transferencia positiva cuando está sostenida en el amor y como transferencia negativa cuando está sostenida en la desconfianza, en la sospecha, ¿no? Miller por ahí dice es mirar con malos ojos al analista, con ojeriza, ¿no? Con malos ojos. Okay. Pero, digamos, al mismo tiempo que él puede llegar a clasificar la transferencia como positiva o negativa, termina considerando que la transferencia es motor del análisis y que es necesario provocarla, producirla, para poder, digamos, desplegar una cura. Entonces, también lo que se pregunta es qué hacer con ese amor de transferencia, ¿no? Y podemos decir entonces que ese concepto de transferencia y de amor de transferencia toca directamente la posición del analista. Y frente a esto, Freud tiene una respuesta. Está claro que considera que el analista no puede responder aceptando ese amor, o sea, que no se puede responder al amor con amor, Okay.
todo lo contrario, ¿no? Que el analista debe abstenerse de responder en el terreno amoroso, porque eso es un obstáculo a la cura. Él habla allí, es interesante porque él habla ahí de la regla de abstinencia, ¿no? Él inventa este concepto de la regla de abstinencia. ¿Qué quiere decir la regla de abstinencia? La regla de abstinencia es una función que permite mantener la privación respecto de esa demanda que puede establecerse entre paciente y analista en el terreno del amor. Pero hay una razón clara de por qué Freud introduce esa prohibición. Lo que Freud considera es que no es una... Te digo como me gusta entenderlo a mí, porque Sí, sí, habitualmente muy lo que bien. dice es que la regla de abstinencia es que el analista no tiene que responder con amor en el terreno del amor a su paciente. Pero a mí me gusta más entender la regla de abstinencia no simplemente como una orientación técnica, ¿no? Porque eso sería una técnica dentro de la cura analítica, sino que porque eso sería entenderlo puramente en el terreno fenomenológico, ¿no? Bueno, el analista no responde y punto. Pero en realidad creo que se trata de algo que tenemos que pensar en el terreno de la ética y no de la técnica, ¿no? O sea que el asunto es, digamos, entender que el amor no es uno de los principios psicoanalíticos para la continuación de un análisis, todo lo contrario. Más bien el amor viene a obturar la posibilidad de poder confrontarse con el deseo o con el goce. Por lo tanto, se trata de que el analista tiene que sostener en los fundamentos mismos de la cura el contacto con el objeto causa del deseo y no con el objeto del amor. Y el objeto causa del deseo es algo que nos orienta hacia la pulsión. En cambio, el amor nos obtura el acceso a la pulsión. Entonces, si entendemos la regla de abstinencia desde esta perspectiva, nos damos cuenta que no se trata de una técnica, ¿no? Y que el analista no tiene que responderle, etcétera, sino que no es específicamente del principio del psicoanálisis orientarse por ese camino, sino que lo que nos orienta en la cura es el objeto del deseo y no el objeto amoroso. Me acordaba en este momento del famoso ejemplo del ANAO de Breuer, ¿te acordás? ¿No? Sí, sí, Es el famoso ejemplo del embarazo histérico, ¿no? O sea, claro. ANAO termina produciendo un embarazo histérico, cosa que asusta mucho a Breuer. Breuer se retira de ese análisis. Breuer deriva a ANAO a Freud, porque él considera que no puede continuar con esto, con este análisis, no sabe qué hacer con esto. Y lo que leí en algún lado es que él se va de viaje con su esposa, Breuer. Y a la vuelta de ese viaje, su esposa vuelve embarazada, ¿no? Entonces me pareció muy interesante, ¿no? Casi, digamos, uno podría pensar que quizá el embarazo histérico de Ana O era el deseo de Breuer, ¿no? Pero, digo, exagerando un poco las cosas, ¿no? Pero, de todos modos, me parece que todo este movimiento de Breuer con Ana O toca muy de cerca la posición del analista y de qué manera responde el analista en ese sentido. Bueno, creo que Lacan ahí inventa un concepto muy importante que es la función deseo del analista, ¿no? O sea que creo que podemos leer los antecedentes en Freud de este concepto función deseo del analista en la regla de abstinencia y en esto que yo tomo como una ética y no como una técnica, ¿no? Bueno, digamos, me extendí un poco en Freud, pero bueno, paso ahora a cómo lo retoma Lacan, ¿no? El concepto de transferencia. Sabemos que Lacan, bueno, con su invento de los 3 registros,
imaginario, simbólico y real, lo que intenta todo el tiempo es borrar los obstáculos que el registro imaginario ofrece a la cura analítica. Entonces, el énfasis que hace Lacan todo el tiempo, que pone Lacan, es en el registro simbólico, ¿no? Y en ese sentido, digamos, sabemos que todo lo que está en el terreno de los afectos o de los sentimientos, para Lacan esto es imaginario, puramente imaginario. Y si recordamos el esquema lambda, el esquema Z, ¿no? Lo puedo colocar en un momento acá. Sería bueno, a ver, en 2 minutos te lo dibujo, ¿no? Porque así lo podemos... A ver, sí, sí, veamos. Acá está, mirá, Sí, sí. A ver. acá vamos. ¿Sí? Muy Entonces, bien. digo, la cura analítica para Lacan se tiene que desplegar en el eje simbólico, que es este, ¿no? Teniendo como base al gran otro, y esto es la posición que da origen a la aparición del sujeto. Okay. Pero ¿qué pasa? Si el análisis transcurre en el eje imaginario, que es el eje AA', este eje hace obstáculo a la aparición del sujeto. Por eso es muy importante la manera en que Lacan ubica los registros pensando en la práctica del análisis. Entonces, él va a decir, la transferencia positiva o negativa de la cual habla Freud es un obstáculo a la cura, porque lo ubica en el AA'. Entonces, la manera en que Lacan responde a la transferencia positiva o negativa que despliega Freud es pensando en la estructura de la transferencia. Él lo que va a proponer es un concepto que habla de la estructura de la transferencia. ¿Y cómo se llama eso? Sujeto, supuesto, saber. O sea, el concepto de sujeto, supuesto, saber viene al lugar de la posibilidad de que una cura pueda realizarse, sorteando la transferencia imaginaria, lo que él llama los fenómenos de transferencia positiva o negativa, sostenida en el yo, sostenida en los sentimientos, digamos, a esto le opone el sujeto supuesto saber como concepto simbólico. Él va a hablar del sujeto supuesto saber después de haber definido al inconsciente estructurado como un lenguaje. Entonces sabemos positivamente que el énfasis de Lacan en la primera época está puesto en lo simbólico, está puesto en la palabra, en el lenguaje. Con todo esto él pretende correr el psicoanálisis de los mitos, ¿no? Freudianos, que son más pensados en el terreno imaginario. Entonces me parece que Lacan habla de estructura de la transferencia y diferencia la estructura de la transferencia sujeto supuesto saber de los fenómenos de transferencia positiva, negativa, etcétera, etcétera. Entonces, desde esta perspectiva hay un cambio en el modo de plantear Lacan la transferencia, ¿no? Entonces, me parece que desde Lacan podemos pensar la transferencia en los 3 registros. En el registro imaginario serían los fenómenos de transferencia, en el registro simbólico sería el sujeto supuesto saber, ¿no? Pensando al saber como un sustantivo y no como un verbo, ¿no? Es al saber se le supone un sujeto, dice Lacan, ¿no? Y bueno, y en ese sentido, y en esto coincide con Freud, el saber lo tiene el paciente, no lo tiene el analista. Lacan habla ahí de la docta ignorancia, ¿no? O sea, el analista tiene que aprender de lo que el paciente trae, de lo que el paciente ofrece. Entonces, Lacan en el seminario 10, creo que, no, en el seminario de los 4 conceptos, El seminario 11, 11, 1964. Sí. exactamente del año 64, ahí introduce a la transferencia como uno de los conceptos fundamentales, ¿no? Porque es transferencia, inconsciente, pulsión y repetición, o sea que ahí lo ubica como uno de los conceptos fundamentales. Pero previamente a esto, digamos, en el
51, creo, en la época donde él habla de intervención sobre la transferencia, plantea la transferencia como una experiencia dialéctica, ¿no? Y la presenta como obstáculo a la cura, porque está pensando en la transferencia en el sentido del fenómeno de transferencia, ¿no? A nivel imaginario. Después, más adelante, en el 58, creo, cuando escribe La dirección de la cura, ahí habla de 3 momentos distintos de la transferencia, ¿no? A ver si me acuerdo. Uno era transferencia primaria, creo que la llama, el que llama enamoramiento primario, dice, ¿no? Primer momento de la transferencia. Dice, como el entusiasmo con el cual se encuentra primero el paciente, dice, no dura mucho en general, dice ahí, ¿no? Ese primer enamoramiento primario. Después habla de un periodo intermedio, dice, lo relaciona con con un tiempo de cierta frustración en la dirección de la cura, y después habla de una fase de satisfacción difícil de interrumpir, ¿no? Después, al final de la cura. Pero ya en el 64, ya ahí introduce 2 definiciones de la transferencia. Bueno, no sé si vamos bien por ahí. Sí, está muy bien, sí, sí. Está bien que despliegue esa idea, me parece importante Okay. comprenderla. ¿No? Entonces, lo que trataba no, porque me preguntabas cómo era, digamos, en estos 100 años de evolución el concepto de transferencia. Sí, sí. Ha sido, digamos, un cambio, podríamos decir, de cierta transferencia imaginaria a nivel de los sentimientos y de los afectos, a una transferencia más estructural en el sentido de lo simbólico ligada a la palabra y al lenguaje. Y después podríamos decir que en la última enseñanza, Lacan, cuando él orienta la práctica del análisis hacia lo real, me parece que ahí habla de una transferencia más ligada a la pulsión, ¿no? Que es una segunda definición que Lacan introduce en el seminario 11. Ahora, si tuviéramos que decir actualmente qué pasa con la transferencia, ¿no? Ah, Digamos, es cierto que hay todo un movimiento y un diálogo actual respecto de el destino del psicoanálisis en la época actual, con la caída de la autoridad paterna, con la, este, la dificultad de que todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser urgente, inmediato y demás. Sin embargo, yo tengo la impresión que, al menos en mi consultorio, los pacientes que yo recibo, ujú. yo no encuentro dificultades o diferencias importantes respecto de cómo se establecía la transferencia en otra época. Es cierto que hay que pensar en el caso por caso, no es fácil hacer como una generalidad, pero a mí me parece que los pacientes hoy llegan con los mismos temas preocupantes que tenían hace 30 años atrás, 40 años atrás, cuando yo empecé mi práctica, y digamos, en todo caso depende un poco de qué relación tienen con el psicoanálisis, ¿no? Si Sí. esa persona viene motivada por el psicoanálisis, podemos decir que ya viene con una transferencia previa con el psicoanálisis, seguramente la instalación de la transferencia en el sentido de transformar una queja en una pregunta va a ser más sencillo que el paciente que viene a la consulta mandado por otro, digamos, en general los obsesivos que las mujeres histéricas los mandan al análisis, entonces vienen y lo que dicen en el primer momento, vengo porque me manda mi mujer. Bueno, ahí no hay una transferencia establecida previa con el psicoanálisis. Entonces, en esos casos hay una cierta dificultad que se establece para ver si se puede desplegar un análisis o no. Muchas veces, la mayoría de las veces, cuando no hay esa transferencia previa, lo más probable es que venga algunas entrevistas y no le interese la continuación de la experiencia, ¿no? Bien. Muy bien. Muchísimas gracias por este recorrido, Flori, desde Freud hasta Lacan. Y pasando por cómo ocurre la transferencia hoy en día, que me parece muy importante.
Tenía una segunda pregunta, la escribí un poco así. En 1913, en un texto de Freud titulado Sobre la iniciación del tratamiento, él se preguntaba cuándo debemos empezar a hacer comunicaciones al analizado. Y Freud va a responder en ese mismo artículo diciendo, no antes de que se haya establecido en el paciente una transferencia operativa. Justamente en la rúbrica 1 del Congreso de NAPOL, que va a ser este año en Buenos Aires, usted escribió lo siguiente. Es por la respuesta del analista, es decir, por la interpretación, que la transferencia surge. Podemos decir entonces que existe una diferencia entre Freud y Lacan en la manera de concebir la instalación de la transferencia en un paciente. Mi pregunta sería entonces, ¿cómo serían estas diferencias teóricas entre los mencionados psicoanalistas a propósito de la transferencia y de la entrada en análisis? Bien, sí, es cierto que escribí eso, pero también es cierto que Freud lo dice con todas las letras en Iniciación del Tratamiento, que hay que esperar la instalación de la transferencia para interpretar. Pero también podemos decir que Freud descubre la transferencia después de haber interpretado a sus pacientes. En verdad, Claro. no, de interpretar a sus pacientes es que él se encuentra con la transferencia. De todos modos, hay como digamos, un contexto general entre los psicoanalistas que sostienen esta posición. Incluso Miller, en el seminario Donk, dedica un capítulo a este tema, ¿no? Y un capítulo que creo que se llama ¿Cómo se inician los análisis? Y dice, ahí explica que hay una variedad de entrada en análisis. Es cierto, depende de cada quien, ¿no? Recién daba el ejemplo de el que es mandado, el que viene ya porque tiene una transferencia previa, etcétera, etcétera. Pero también dice ahí que hay un acuerdo entre los analistas que consiste en decir que los análisis siempre comienzan por la transferencia. Y también hay que decir que Lacan, en la proposición del 9 de octubre, cuando él presenta el matema de la transferencia, la famosa fórmula de la transferencia, también ahí él dice que hay que esperar la instalación de la transferencia. De todos modos, yo creo que, y hablo un poco también desde mi experiencia, muchas veces cuando ya el paciente viene con una cierta relación transferencial de confianza, digamos, ya sea porque la derivación que se la ha hecho a alguien de la confianza de esa persona, entonces bueno, esa persona toca a Luis, entonces ya va a ver a Luis con confianza, ¿no? Yo creo que cuando ocurre eso, que ya hay como una transferencia previa, a mí me parece que es importante en muchos casos una intervención o interpretación que permita como reafirmar esa transferencia original con la cual el paciente viene respecto al psicoanálisis. O sea que en muchas ocasiones, mi propia experiencia, en mi segundo análisis, que yo iba con mucha desconfianza a ver a este analista, fue a raíz de una interpretación que él me hizo en la primera entrevista, que yo dije, puedo confiar. Okay. Es Entonces, decir, es como si hay una confianza previa, pero que debe reafirmarse con el analista en acto. exactamente. Y muchas veces parte de una intervención del analista, ese reforzamiento de la transferencia. Entonces, es por eso que yo comenté eso en el breve textito que publiqué para Elena Paul, ¿no? Es decir, habrían como dos posiciones. O se espera la instalación de la transferencia, o se la provoca a partir de interpretaciones. Exactamente. Ahora, convengamos que una cosa es hablar de la instalación de la transferencia o de que aparezca otra cosa es hablar de una entrada en análisis, porque que aparezca la transferencia no necesariamente coincide con una entrada en análisis. Digamos, justamente de lo que se trata para
para pensar en una entrada en análisis, es de provocar un síntoma analítico, producir un síntoma analítico. Entonces, puede haber una transferencia instalada, pero si no hay un trabajo posterior sostenido en esa transferencia que permita, digamos, producir un síntoma analítico, ahí tenemos que tener cuidado porque no hay entrada en análisis aún, ¿no? Muy importante esa precisión. Muchas gracias, Flore. Para ir ya terminando, una última pregunta quería hacerle. Hacia el final del texto que escribió, en la rúbrica 1, el Congreso en Apol, usted afirmó lo siguiente. Lacan dará otra definición de la transferencia como la puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente. Mis preguntas son entonces, ¿cómo entiende usted esta realidad sexual del inconsciente y cómo se manifiesta esto en la entrada en análisis? Exacto. Bueno, hace un ratito hablábamos, ¿no?, del seminario 11 y de que en el seminario 11 Lacan presenta dos definiciones de la transferencia. Una definición justamente que es la que veníamos hablando, el efecto de transferencia sostenido en el amor, de esto habla también, y la segunda definición que presenta ahí es la transferencia, como bien recién repetiste, es la puesta en acto de la realidad inconsciente, siento que esa realidad se trata de una realidad sexual. Esto nos permite decir entonces que para Lacan no hay una sola definición de la transferencia. Está la transferencia como sujeto supuesto saber, pero no es el todo de lo que va a decir Lacan respecto de la transferencia. Para mi gusto, esta segunda definición de la transferencia se refiere a la dimensión pulsional de la transferencia, a esta que yo nombraba como la transferencia real, si vos querés, ¿no? Fenómeno de transferencia imaginaria, sujeto supuesto saber, transferencia simbólica, y ahora la puesta en acto de la realidad del inconsciente, para mi gusto, es la dimensión pulsional. Acá en el seminario 11 ya se ve un giro de Lacan hacia lo real, ¿no? O sea, recordemos que lo real en la primera época no existía para Lacan, quedaba completamente fuera de la experiencia analítica. Y es muy interesante ver cómo al final de la enseñanza la orientación de Lacan es hacia lo real. Entonces me parece que esta definición en el seminario 11 es intermedia entre ese pasaje del énfasis en lo simbólico al énfasis en lo real, ¿no? Y en ese sentido la realidad sexual del inconsciente apuntando a lo real es, para mi gusto, tiene que ver con lo que Lacan nombró, creo que una sola vez cuando habló del inconsciente real, ¿no? En el prefacio famoso y demás. Entonces, esta segunda definición nos hace pensar en la última enseñanza de Lacan, cuando plantea, para mi gusto, el análisis orientado hacia lo real y ¿qué hay allí? El goce. Digamos, todo lo que tiene que ver con lo real es lo que apunta en Lacan al goce y a la pulsión. ¿Por qué cuando habla de la puesta en acto? No dice de la puesta en palabras. ¿Te das cuenta? Dice la puesta en acto. Porque si seguimos con el énfasis de lo simbólico, tendría que haber puesto de la puesta en palabras. No, dice de la puesta en acto. Y la realidad sexual es pulsional para Lacan. Entonces me parece que esos dos datos son los que me permiten interpretar que esta segunda definición de la transferencia tiene que ver con la última enseñanza de él, con esta orientación hacia lo real. Muy bien. Muchísimas gracias, Flori, por haber respondido estas preguntas, que por lo menos en mi caso alientan a que vaya a comprar su libro y siga revisando al respecto. Bueno, un placer, Luis, charlar con vos este ratito, me encantó, así que te agradezco también a vos la invitación. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Chao. Dale, chao, chao.